La identidad del Athletic Club no nació de una idea romántica, nació de un conflicto. Y este es el detalle que casi nunca se cuenta. El camino que convirtió al Athletic en un club único en el mundo empezó cuando alguien intentó cuestionarlo. Sin la Real Sociedad, el Athletic quizá nunca habría tomado la decisión que hoy define todo lo que es. Y ojo a esto, no fue una decisión inevitable. El Athletic pudo haber elegido otro camino. Todo empezó con una acusación, un protesto formal, un intento de poner en duda al club justo cuando empezaba. Lo que parecía una polémica más del fútbol antiguo terminó marcando la identidad del Athletic durante más de 100 años. Y hay algo todavía más incómodo. Durante décadas, Athletic y Real siguieron exactamente la misma norma. La diferencia es que uno la convirtió en identidad, el otro, cuando el contexto cambió, decidió cambiar también. Esta no es una historia sobre tradición, es una historia sobre decidir bajo presión. Hoy parece natural ver al Athletic y a la Real Sociedad como polos opuestos, pero eso es una lectura posterior. Al principio no lo eran. Durante años, los dos clubes se parecían mucho, compartían entorno, cultura y forma de entender el fútbol. Y, como casi todos en aquella época, no veían ningún problema en reforzarse con jugadores de fuera. El fútbol había llegado a Euskadi a través de Inglaterra y de jóvenes vascos que regresaban de allí. Era un fútbol sin dogmas, práctico, flexible. Ni el Athletic ni la Real tenían todavía una filosofía cerrada. En los primeros años, el Athletic alineó a varios jugadores ingleses, algunos conocidos, otros tan anónimos que ni la prensa sabía quiénes eran. Algunos incluso recibieron apellidos locales. En aquel tiempo, el reglamento era difuso y la documentación secundaria. Nada de eso generaba escándalo, hasta que lo generó. La Copa de 1911 fue el punto de ruptura. El Athletic vivía un momento de expansión, movilizaba a la ciudad, empezaba a convertirse en un fenómeno social en Bilbao y reclamaba un campo propio en la capital. Como era habitual entonces, el club buscó refuerzos en Inglaterra. Llegaron jugadores como Beach, Sloop y Martin. Amateurs sobre el papel, determinantes en el campo. Y ahí apareció la reacción. La Real Sociedad no respondió jugando, respondió denunciando. Encabezó un protesto formal contra el Athletic, acusó al club de irregularidades, de ocultar jugadores ingleses, de incumplir la norma de los 6 meses de residencia que los jugadores extranjeros necesitaban comprobar. En el contexto de principios del siglo XX, eso no era solo una cuestión administrativa, era una acusación de deshonra. La Real anunció que se retiraba del campeonato e intentó arrastrar al resto de clubes. El mensaje era claro: cuestionar la legitimidad del Athletic en el momento exacto en el que empezaba a crecer. Hubo reuniones, discusiones y mediaciones. Nadie logró demostrar la ilegalidad. Aún así, el Athletic aceptó un compromiso: no alinear a 2 de los ingleses y mantener solo a Beach, que ya había jugado antes. La Real no dio marcha atrás, se retiró. Días después, el Barcelona sería sancionado por una irregularidad idéntica, pero el daño ya había sido hecho. El Athletic ganó aquella copa, pero lo que cambió al club no ocurrió sobre el césped. En un gesto casi impensable hoy, el Athletic ofreció el trofeo a la federación para que se volviera a disputar sin extranjeros, en ningún equipo. La propuesta fue rechazada, el Athletic fue proclamado campeón, y poco después, la propia federación anuló el torneo, provocando una crisis interna. Pero la consecuencia más profunda fue silenciosa. Dentro del club, algo se rompió. Las acusaciones públicas, el intento de deslegitimar al Athletic, el ataque directo a su honor. Todo eso dejó huella. Y fue en ese contexto cuando el club tomó una decisión que nadie imaginaba que sería permanente. A partir de entonces, el Athletic decidió alinear solo jugadores de la tierra, no como eslogan, no como estrategia de imagen, sino como respuesta. La filosofía que hoy define al Athletic no nació como un plan, nació como una reacción. Aquí está el matiz que casi nunca se explica. Cuando el Athletic tomó esa decisión, no se volvió automáticamente distinto a los demás.
En esos años, la mayoría de los grandes clubes españoles dejaron de utilizar futbolistas extranjeros. La diferencia no fue el gesto, fue el significado. El Athletic convirtió la decisión en identidad. La Real mantuvo la norma como una opción práctica, no como esencia. Durante décadas, ambos clubes caminaron paralelos. Apostaban por jugadores vascos, cuidaban la cantera, representaban el orgullo local. Desde fuera eran parecidos, por dentro ya no. En el Athletic la norma se volvió identidad, en la Real seguía siendo una opción. Esa diferencia solo se haría visible cuando el contexto cambiara. A finales de los años 80, el contexto cambió. La Real Sociedad empezó a sufrir. Ídolos se retiraron. Otros se marcharon a clubes más poderosos. El dinero dejó de alcanzar. El golpe más simbólico llegó desde dentro. Loren, formado en la Real, acabó vistiendo la camiseta del Athletic. El rival crecía y se llevaba a los mejores talentos de la región. La Real ya no podía competir en las mismas condiciones, y el fútbol español también había cambiado. Desde 1973, los extranjeros estaban permitidos, pero la Real se había resistido, hasta que resistir significó quedarse atrás. Presionada por la realidad y aconsejada por John Toscan, la Real Sociedad tomó una decisión histórica. No abriría a jugadores españoles fuera de Euskadi, pero sí abriría la puerta a extranjeros. El nombre que simboliza ese cambio es John Aldridge. Más que un delantero, Aldridge fue un precedente. Representó el momento en que la norma dejó de ser intocable. Desde entonces, la puerta quedó abierta. Llegaron otros nombres, llegaron nuevas etapas, llegaron también nuevas dudas. Años después, la Real abriría incluso a jugadores españoles no vascos. Ante el mismo dilema, los caminos se separaron definitivamente. La Real eligió adaptarse para competir. El Athletic eligió no hacerlo. Cuando el fútbol se globalizó y el dinero empezó a mandar, el Athletic decidió no ceder. La decisión tomada en 1912, como respuesta a un ataque, se transformó en un compromiso permanente. No porque fuera fácil, sino porque volver atrás significaba dejar de ser el Athletic. Y aquí está la ironía final. La identidad más radical del fútbol europeo no nació del aislamiento voluntario, nació de un conflicto, de una acusación, de un intento de poner al Athletic contra la pared. Sin la Real Sociedad, el Athletic quizá nunca habría sido distinto. Y sin el Athletic, la Real nunca habría tenido que elegir. Esta rivalidad no creó dos clubes opuestos, reveló dos formas distintas de responder al mismo momento de presión. La identidad del Athletic suele parecer inevitable, pero no lo fue. Fue una decisión tomada cuando el club fue cuestionado, cuando fue atacado, cuando tuvo que elegir quién era. Y quizá por eso, el Athletic sigue siendo el Athletic, porque hay clubes que sobreviven al contexto y hay otros que sobreviven al tiempo.